Muy buenos días. El día de hoy celebramos a los santos ángeles custodios. Y sí, muchos de nosotros inmediatamente al escuchar esa idea de que tenemos un ángel custodio, pensamos que es algo de la infancia, de cuando éramos niños y le rezábamos a los ángeles para que no nos perdiéramos, para que no tuviéramos malas pesadillas o cosas por el estilo. Pero la realidad es de que los ángeles custodios son mucho más que simples oraciones cuando éramos niños. Es una realidad espiritual. Pero tristemente, en medio de este mundo en el que estamos viviendo, hemos estado creciendo con tanta soberbia que no solamente nos creemos fuertes para defendernos de la oscuridad, sino que tristemente hemos caído en tanta soberbia y tanta arrogancia que no somos capaces de contemplar las realidades espirituales y la presencia de esos ángeles que nos acompañan. Se necesita ser humilde para poder ver la acción de ellos, y se necesita ser humilde para también poder descubrir el poder que ellos tienen. La Sagrada Escritura nos da testimonio de ello, y también la historia nos habla de la presencia de estos seres que están para ayudarnos, sobre todo cuando se trata de buscar a Dios. Escuchemos lo que dice el Evangelio el día de hoy, que si bien es cierto, no me voy a detener a meditar tanto en la presencia de los ángeles, sí creo que es importante que el día de hoy recapacitemos y reconozcamos si somos humildes y somos capaces de reconocer que necesitamos una ayuda extra, o si estamos cayendo en la soberbia y en la arrogancia que nos hace cerrarnos a la realidad y a la necesidad de que nos necesitamos unos a otros. Escucha lo que dice el Evangelio. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo: yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. Creo que entre la primer pregunta, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos?, junto con la advertencia que Jesús nos da al final, cuidado de despreciar a uno de estos pequeños, podemos desarrollar un tema muy profundo sobre la humildad. Lo que está en juego en este tema es quién es el más importante. Y es que cuando nosotros estamos moviéndonos en esta vida sobre quién es el más importante, el más fuerte, perdemos de vista a los demás. Nos olvidamos de que en esta vida no se trata de quién es el más importante, sino más bien de crear lazos fuertes de amistad, de compañerismo, de familia. Eso es lo más importante. Por eso en el reino de los cielos no pretendas ver como jerarquía. Cuando nosotros lleguemos allá, ¿quién va a estar arriba de quién? Eso no. Jesús puso de ejemplo a un niño que no está buscando puestos, un niño que no está preocupado en querer ser el más grande que los demás, porque no vaya a faltar quien, que por querer ser grande en el reino de los cielos, empiece a actuar de una manera infantil, pretendiendo y fingiendo ser un niño para así en el cielo ser el más grande. No se trata de eso. Jesús pone a un niño, porque el niño no busca puestos, lo que busca es amistad, lo que busca es relaciones, y eso es el reino de los cielos. Amor, amistad. Un niño pequeño jamás va a discriminar. La discriminación se le enseña, se aprende, pero un niño por naturaleza no
no se detiene a mirar cosas externas o apariencias. Un niño jamás va a distinguir a alguien por el color de la piel o porque si tiene dinero o no tiene dinero. Jamás. Incluso los niños pequeños ni siquiera logran ver diferencias en la fisionomía. Si algún otro niño no tiene un brazo o una piernita, los niños pequeños no se remontan a esas pequeñas diferencias, sino que lo que buscan y lo que más buscan entre ellos es la capacidad de poder jugar juntos, de poder vivir en familia. Muy interesante además que Jesús haya tomado a un niño, porque en aquella época y en aquella cultura, precisamente las personas menospreciadas o despreciadas eran las mujeres y los niños. Cosa que para Jesús todos son importantes. Dios no hace distinción de personas. Él pone a alguien que ya estaba siendo despreciado para decir, Él es el ejemplo. Alguien que no desprecia. Alguien que ama. Alguien que está más interesado en jugar como en un equipo, como en un grupo, como amigos, que alguien que está preocupado por puestos. ¿Ves la diferencia? Por eso al final dice, cuidado de menospreciar. Y es que ahí es donde empieza la gran decadencia de la humanidad. Cuando despreciamos a alguien, es cuando dejamos de ser humanos. La naturaleza humana tiende a buscar amistad, tiende a unir. Cuando tú empiezas a separarte, a disgregar, a discriminar, es cuando ya te estás dando cuenta que te estás alienando, te estás pudriendo, te estás enfermando y empiezas a hacer distinción. Sencillamente, si nosotros leemos la historia de la humanidad, vemos que así es donde han sucedido algunas de las tragedias más grandes a nivel humanidad. Cuando despreciamos a alguien por intereses particulares. Piensa, por ejemplo, lo que sucedió en la historia con nuestros hermanos los judíos, con los nazis. Aquella persecución que se desató contra ellos. No se desató de la noche a la mañana. Se desató porque tristemente hubo un grupo de personas muy grandes que empezaron una campaña de publicidad para discriminarlos, para rechazarlos, hasta el punto que cuando ya era aceptable la discriminación, entonces se les empezó a deshumanizar. Y al deshumanizarlos, nadie dijo nada a la hora de empezar a atacarlos y destruirlos. ¡Qué tragedia! Como humanidad es algo que todos nos debemos de llenar de vergüenza por lo que sucedió. Pero si no prestamos mucha atención, ese genocidio puede volver a repetirse una y otra vez, si no es que ya está sucediendo. Cuando discriminas a alguien, cuando por tus propios intereses no eres capaz de reconocer en el otro alguien que tiene la misma dignidad que tú, sin importar, ahora sí, que el color, la raza o la condición social. El día de hoy, los que más están sufriendo discriminación siguen siendo los niños. Y mientras más pequeños, más se les discrimina. A tal grado que muchas veces por buscar nuestros propios intereses y ser nosotros grandes, terminamos matándolos en el vientre de la madre. Y sin entrar en otros temas, creo que esto es demasiado claro. Aquí el conflicto está entre quién es el más grande. Esa actitud te va a llevar a la destrucción. Lo que necesitamos es ser humildes y saber que necesitamos de unos y de otros, o incluso que necesitamos de los que estamos llevando en el vientre, de esos bebés. Si alguien quiere ser grande en el reino de los cielos o aquí en la tierra, que tenga cuidado, porque esa actitud
es lo que va a hacer que en lugar de crecer, disminuyas y puedas incluso hasta autodestruirte. Es interesante cómo el Evangelio no pierde la fuerza y no pierde la novedad. El día de hoy nosotros necesitamos darnos cuenta que nosotros no vayamos a caer en ese juego de la discriminación o de la ilusión de ser superiores a otros, cuando más bien tenemos que reconocer que todos son importantes. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios que sabe nuestro nombre, el Dios que nos ha creado a su imagen y semejanza, y el Dios que desde toda la eternidad nos ha estado amando, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen que había un doctor que se acercó al paciente y le dice al paciente ahí en el hospital: pues tengo que decirle la verdad, su enfermedad es muy delicada, muy grave, así que es muy posible que usted vaya a morir en unos pocos días. Si tiene que arreglar algo, arréglelo. ¿Le gustaría ver a alguien? Y el enfermo le dice: sí, quiero ver a alguien. Y el doctor le dice: muy bien, ¿a quién le gustaría ver? Y el paciente le dice: a otro doctor. A veces nosotros así estamos. Nos resistimos a escuchar la voz de Dios y queremos buscar a otro que quizás solamente endulce nuestros oídos, pero que no nos va a solucionar nada. El Evangelio es directo a nuestro corazón. Y aunque no nos guste lo que escuchemos, tenemos que saber que ahí está la medicina, que ahí está la solución a muchísimos problemas y el camino, no solo a la vida eterna, sino a la felicidad y a la paz, aquí y ahora. Que tengas un excelente día.